Abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 4. Antes de leer, quisiera hacer una pregunta en base a lo que acabamos de cantar. Hoy Jesús te está llamando. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál es el propósito del Señor llamarnos? ¿Cuál es el propósito de decirnos que le sigamos? ¿Verdad? ¿Para qué nos llamó el Señor? Hay muchas cosas que podríamos decir, ¿verdad? Algunas que quieran mencionar. ¿Para qué nos llamó? Para servirle. Servirle. ¿Para qué nos llamó, hijo? Para amarle. Para predicar su palabra. Predicar. Serle fieles. Ismaelito. Para ser hombres buenos, como nos creó. Para hacer lo bueno. Tony. Para obedecerle. Hermano mío. ¿Para qué fuimos llamados por el Señor? Bueno, pues Él nos creó a seguirle y eso es que quiere hacer. Para que seamos santos, también. Nos llamó para hacer, para trasladarnos al reino de ¿qué? De su amado Hijo, ¿verdad? Nos llamó para salir de este mundo. Nos llamó para ser un pueblo muy peculiar, para que seamos un pueblo propio, celoso de buenas obras, muchas cosas que... Bueno, pensé que tal vez no iban a mencionar la primera respuesta que dio el hermano Pedro, de servirle. Sí, exactamente, ¿verdad? Una de esas, de todas las cosas por las cuales hemos sido llamados, es para servirle. Y lo encontramos en Éxodo 4, ¿verdad? El Señor, hablando con Moisés, ¿verdad? A través de la zarza y todo, pero bueno, no vamos a leer todo. Solamente en el verso 22 del capítulo 4, dice así, pero bueno, acompáñenme en una oración, quiero que vayamos a Él y que Él nos ayude en entender pues estas palabras que Él nos dejó escritas. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por su bondad, gracias por tu misericordia, porque nos miraste desde tu santa morada. Dice tu palabra que tus ojos miran por el mundo para ver si hay algún corazón perfecto que te anda buscando, y pues es así como nos encontraste y nos llamaste para ser parte de tu pueblo. Ayúdanos a recordar las cosas por las cuales estamos aquí,
y de quién somos, a quién vamos y a quién servimos. En el nombre de Jesús te pedimos esto y te damos gracias. Amén. Dice así el capítulo 4 de Éxodo, verso 22. Está diciendo el Señor a Moisés y le dice: y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Para qué? Para que me sirva, ¿verdad? Desde ahí empieza el Señor, ¿verdad?, a mostrar su propósito de por qué envía a este libertador, Moisés, ¿verdad?, diciéndoles, ¿verdad?, el propósito de que salgan de esa esclavitud, de que hablen con el rey de Egipto para que deje ir a su pueblo, a este pueblo que está esclavizado, ¿verdad?, en dura servidumbre. Y el Señor le dice a Moisés, le declara su propósito: ve y dile que deje ir a mi pueblo para que me sirva, ¿verdad? Y vemos así, nada más vamos a mencionar en el capítulo 7, por ejemplo. Mm. 7:16 dice, ya llega Moisés, se presenta delante de Faraón, ¿verdad? Y el Señor le sigue dando instrucciones a Moisés junto con su hermano Aarón, ¿verdad? Y le dice en el verso 16 del capítulo 7, este mismo libro, Éxodo, y dice: y dile, ¿verdad? ¿Quién está hablando ahí? El Señor le está diciendo a Moisés, dice: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Y así en cada una de las plagas que el Señor envía, ¿verdad?, le vuelve a recordar, y estas mismas palabras las volvemos a escuchar como 5 o 6 veces o más, diciéndole, recordándole a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, uno de los propósitos de los que el Señor, ¿verdad?, de sacarnos y de llamarnos a salir de este sistema, de este mundo, ¿verdad? No exactamente que tengamos que salir de este mundo e irnos a los cerros y a las montañas, y allá donde no hay moradores, no, sino más bien a salir, ¿verdad?, del sistema en el que nos encontrábamos, ¿verdad?, envueltos, siguiendo la corriente de este mundo, como dice el apóstol Pablo. Vemos que ese es el propósito, de que para que le sirvamos, ¿verdad? Y hoy quiero que analicemos cada uno, ¿verdad?, como si escribiéramos un diario ahí en nuestra mente, nuestro diario, ¿verdad? ¿Realmente servimos al Señor? ¿Estamos sirviendo, viviendo para Él? ¿Verdad? ¿Le servimos? De tal manera que en esa confianza de que le servimos, podemos descansar, que servimos a Dios, al Dios vivo y verdadero, ¿verdad? También dice en Deuteronomio, vamos ahí a Deuteronomio, capítulo 6. Este libro que escribió Moisés
como un recordatorio, ¿verdad?, a todo el pueblo, ya también como algo, como despidiéndose, ¿verdad?, sabiendo que el Señor ya le había dicho que tenía que partir. Dice en el capítulo 6, verso 12, dice: cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Al Señor tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Nuevamente Moisés les vuelve a recordar que el propósito, que no se olvide en verdad del Señor que nos sacó de el sistema de ese mundo, ¿verdad?, donde estábamos esclavizados. También también nos podemos atribuir, ¿verdad?, ese llamado, habernos sacado y libertado, ¿verdad?, de esa esclavitud en la que vivíamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo en mi desesperación de querer salir ya de esa manera en la que yo estaba viviendo, yo no encontraba la puerta, ¿verdad?, para donde quiera que volteaba, buscaba alguna salida y no podía, ¿verdad? Y las que intentaba, fracasaba. Religiosamente, ¿verdad?, iba yo y juraba, no me resultaba. Seguía esclavo. ¿Verdad? Pero gracias a Dios que el Señor tuvo misericordia de mí y me sacó de esa manera de vivir. Me sacó de ese mundo de Egipto, como a cada uno de nosotros, ¿verdad?, podemos decir y darle gracias porque me sacaste de esa manera de vivir, de esa esclavitud en la que estaba. Cada uno sabemos en qué estábamos, ¿verdad?, qué es lo que más nos aprisionaba. Cada uno podemos recordar esos brillos que hasta los traemos marcados, ¿verdad?, bueno, en el alma, en el corazón. Y entonces Moisés dice, y ese es mi propósito, amados, para recordar estas palabras: fuimos sacados de servidumbre, de Egipto, de ese sistema, y entonces el propósito es que a Él solamente sirvamos. Solamente a Él sirvamos, ¿verdad? Que analicemos nuestra vida, a quién estamos sirviendo. Si todavía no estamos sirviendo a nosotros mismos, o tal vez a la gente que nos rodea. Todavía nos importa quedar bien con ellos y podemos comprometer la verdad del Dios vivo a quien servimos, ¿verdad? Y es interesante que en el libro de Josué, vamos a Josué, en el capítulo 24, también un capítulo donde Josué se está ya como despidiendo, ¿verdad?, y recordando y como estableciendo, ¿verdad?, fundamento de qué es realmente lo que él anima y él mismo se pone como ejemplo, ¿verdad?, recordando el propósito por lo que estamos, ¿verdad?, ahora. No voy a leer todo el capítulo, solo voy a leer algunos versículos, pero pongámonos en la mente, ¿verdad? Josué llama a todo el pueblo, ¿verdad?, y empieza a dar este discurso, exhortando, ¿verdad?, predicándoles y diciéndoles su deseo, como él lo muestra también con su vida, ¿verdad? Y este es mi deseo, amados, de veras, porque estando pensando, ¿verdad?, uno llega a olvidar realmente
conforme van pasando las pruebas, tentaciones, situaciones en nuestra vida, y nos empezamos a olvidar de realmente para qué nos llamó el Señor, ¿verdad? Para qué nos sacó, para servirle, ¿verdad? Y a veces nos enfocamos ya en otros problemas, en situaciones, ¿verdad? En las circunstancias de las que estamos viviendo, de las pruebas que estamos pasando, y empezamos a descuidar, ¿verdad? Que fuimos llamados para servir, ¿verdad? Me parece interesante lo que dice Josué. Dice en el verso 14, dice: ahora pues teman al Señor y sírvanle con integridad y en verdad, y quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si mal les parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él les recuerda, ¿verdad? Anima y les dice: teman al Señor y sírvanle con integridad y en verdad, ¿verdad? Quiten dioses a los cuales servíamos antes, ¿verdad? ¿Qué dioses podemos recordar? ¿Qué es lo que más nos agradaba, a lo cual servíamos, que nos satisfacía? Esos dioses no necesitan ser estatuas meramente, ¿eh? Sino dioses. Todo aquello que es un dios es todo aquello que no es, todo aquello a lo cual servimos o de lo cual nos agradamos, pero que no es lo que agrada a Dios, ¿verdad? Eso es, ese es un Dios. Entonces, Josué les dice: quiten esos dioses, ¿verdad? Y sirvan al Señor con integridad y con verdad. Amados, mi deseo es esto, ¿verdad? Recordarles a través de estas palabras. Yo mismo, ¿verdad? Quiero servir a mi Señor con integridad y con verdad. Y quiero cualquier cosa, cualquier ídolo que todavía esté ahí, pululando, ¿verdad? Desaparecerlo, quitarlo de mi vida. Todo aquello que no le agrada al Señor, todo aquello que no es para agradarle a Él, ni que realmente trae honra a su nombre, ¿verdad? Luego dice en el verso 18: y el Señor arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. ¿Les recuerda lo que ha hecho el Señor en su vida? Nosotros podemos recordar cómo Dios nos ha dado victoria en algunas circunstancias en nuestra vida desde que salimos. Podemos recordar acciones de gracias de cómo podemos decir, cómo nos ayudó en alguna situación, ¿verdad? O cómo nos dio gracia delante de alguna gente que a lo mejor teníamos cierto temor, pero se quedó callada, escuchando y reconociendo que lo que estaba sucediendo en nuestra vida era algo vivo y verdadero, ¿verdad? Y dice el verso 24: y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, ¿verdad? Como que les sirvió recordarles, y dice el mismo pueblo: sí, al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos, ¿verdad? Hace un compromiso. Y
después de estas cosas, dice el verso 29, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor. Y me gustaron la traducción que hace latinoamericana, la versión latinoamericana. Y dice en el verso el 29 que leímos, dice: yo por mi parte, ay, no, perdón, estoy en otro libro. El 24, 29. No, perdón. Creo que no lo aparté, es otro pasaje que voy a leer. Perdón. Ahorita lo leemos. Bueno, pero a lo que quiero mencionar acerca de este escrito, ¿verdad? Donde ya se anuncia que murió Josué, siervo del Señor, ¿verdad? Siervo. Cada uno de nosotros, cuando ya alguno de nosotros entremos en edad de que ya el Señor nos empiece a llamar, ¿verdad? A veces me pongo a pensar, gracias a Dios ahorita no nos ha permitido tener alguna despedida de algún hermano, ¿verdad? Casi somos una familia joven, ¿verdad? Y pero digo, cuando se vaya acercando más y que alguno de nosotros tenga que ya ser llamado por el Señor, podamos recordarle, ¿verdad? Y decir: tal hermano, ¿verdad? Siervo del Señor, servidor del Señor. Podremos poner tal vez ahí en la, ¿cómo se llama? Lápida. En la lápida, ¿verdad? Tal nombre: siervo, servidor del Señor Jesús, ¿verdad? O que cada uno de nosotros podamos, si el Señor lo permite, ¿verdad?, que tengamos alguna lápida, o si Él nos lleva sin tener lápida, pero que sí tengamos servidor del Señor, ¿verdad? Bueno, vamos también ahora en el Nuevo Testamento, en Hebreos, ¿verdad? Cómo somos también animados en Hebreos capítulo 12. Animados y recordados también ahora como iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Dice en el verso 28, el escritor dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, ¿verdad? Entonces, seamos agradecidos, ¿verdad? Porque se nos ha dado un reino que es inconmovible, ¿verdad? Que no va a ser destruido de ninguna manera, porque es el reino del Señor Jesús, ¿verdad? Tengamos gratitud, ¿verdad? Y mediante esa gratitud, ¿verdad? De todo lo que venimos diciendo, de cómo fuimos sacados de la esclavitud, de cómo hemos sido trasladados a su reino, tengamos gratitud, ¿verdad? Y si vamos a Dios, ¿cómo dice la primera palabra? Agradándole. Agradándonos, ¿no, verdad? Agradándole con temor y reverencia. En eso somos animados, ¿verdad? Agradándole. Ese es el propósito de que servir a Dios para agradarle. Y bueno, ¿cómo podemos servirle? O sea,
algunos ejemplos de cómo podemos servirle, ¿verdad? Pues toda nuestra vida debe estar en torno a servirle a Él, ¿verdad? Porque a Cristo el Señor servimos, ¿verdad? Todo lo que hagamos dice que ¿qué? Que lo hagamos para el Señor Jesús, ¿verdad? Porque a Él servimos. Y de Él dice que recibiremos la recompensa. La recompensa, no recuerdo, pero dice que recibiremos la recompensa de la herencia. Sí, aquí lo apunté. Porque a Cristo el Señor servimos. Y me llama la atención que en hebreo, en Romanos, vamos a Romanos ahí rápido. En Romanos 12, dice que Dios ha dado diferentes dones, ¿verdad? Como hermano Floyd nos compartía hace algunas semanas, los dones y los talentos que Dios nos da. Dice en el capítulo 12 de Romanos, verso 6, dice el apóstol Pablo es quien escribe esta carta y dice, de manera que teniendo diferentes dones, ¿verdad? O talentos, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todo lo que vemos aquí, ¿verdad? Lo que nos lleva es que esos dones que Dios nos ha dado conforme a la gracia que nos es dada, ¿verdad? La debemos de usar para servirnos los unos a los otros, ¿verdad? El de profecía, el que predica, ¿verdad? El que preside, el que sirve, el que exhorta, ¿verdad? El que hace misericordia. Todo en torno a servir, ¿verdad? Y más ejemplos más claros que podemos ver algunos ejemplos, por ejemplo en Gálatas, vamos ahí a Gálatas capítulo 5. Dice en el verso 13 del capítulo 5 de Gálatas, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad?, que una manera de agradar a Dios es servirnos por amor los unos a los otros, ¿verdad? Estando pendientes conforme de nuestras necesidades, conforme a nuestra vida también espiritual, ¿verdad? Si debemos orar unos por otros, creo que ha sido una buena idea a través del grupo de hacernos saber alguna necesidad o alguna petición por la cual tenemos que orar, ¿verdad? Es una manera de servirnos unos a otros, ¿verdad? Y también animándonos, exhortándonos, ¿verdad? Compartiendo alguna bendición, algún testimonio. Todo eso, pues, es un servicio por amor, ¿verdad? Los unos a los otros, ¿verdad? Donde quiera que vayamos, ¿verdad? Siempre busquemos, ¿verdad? Servir, no esperar a que nos sirvan, ¿verdad? El Señor dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servirles y dar mi vida en rescate por muchos. Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Él vino no para hacer servir, ¿verdad? Yo antes, tristemente, pues así era mi idea. Yo decía, llego a una casa y ahí pues me tienen que atender y servir y todo, y proveer. Estaba yo lejos de la realidad, ¿verdad? No entendía, pero pues yo animo a los hermanos, ¿verdad?, que viajan, que vamos a algún lugar o estamos en alguna casa de algún hermano o aún de donde estemos, que podamos servir,
¿verdad? Que podamos servir. Fuimos llamados para servir, no para ser servidos, ¿verdad? Ese es mi ánimo, ¿verdad? Otra manera de servir, dice en Santiago, ya conocemos ese pasaje en Santiago capítulo 1. En verso 27 dice en Santiago, capítulo 1, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Otra manera de poder servir, ¿verdad?, es también visitando las necesidades, ¿verdad?, donde sabemos que hay huérfanos que se quedaron sin padres, que podemos compartirles algo, ¿verdad? No sé, una manera de también poder servirles, pues dice aquí que visitamos a los huérfanos, ¿verdad? No sé, estaba yo pensando en la semana, ¿dónde hay huérfanos, ¿verdad? Casi en la mayoría los concentran como en algunos lugares que sé, parece que por aquí hay un lugar donde el DIF tiene a varios niños que están abandonados, ¿verdad? A las viudas, ¿verdad? Estaba pensando en una señora que conocemos, una ancianita ya de años que la conocemos, y también pues visitarla, ¿verdad? Buscar la manera de poder servir, de que no nos enfrasquemos en nosotros mismos y todo gire en torno a nosotros, ¿verdad? Y nos olvidemos también de una manera de poder servir, ¿verdad? De visitar, como algunos hermanos lo hacen en Estados Unidos, allá en Monet, van a compartir tiempo, oído, con los ancianitos, ¿verdad? En los asilos, donde pues sí hay mucha necesidad también, ¿verdad? Entonces, mi ánimo es también, ¿verdad?, ver dónde podemos servir, ¿verdad? El hermano Pedro mencionaba, pues tal vez podemos visitar, hermanos, familia donde hay enfermos, ¿verdad?, donde tal vez hay alguna necesidad o situación difícil que están pasando, como lo que escuchamos de mi sobrina Karina, ¿verdad?, de poder servirles, de poder acercarnos y brindarles una esperanza, ¿verdad?, de decirles que cuál es nuestra esperanza viva, ¿verdad? El única respuesta que donde puede haber venir solución a esa situación que viene de preocupación, ¿verdad? De ver que como en el caso de ver al hijo, pues diciendo y confesando esas cosas que sí, pues traen temor, ¿verdad? Entonces, que esa sea nuestro anhelo de poder servir, ¿verdad? Hemos sido llamados para servir, ¿verdad? El apóstol Pablo voy a leerlo, apunté, ¿verdad? Pero no lo busque nada más, dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, dice que les alaba, ¿verdad?, a los colosenses, a esa iglesia de Colosas, y les dice, recuerdo, dice, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, ¿verdad?, para servir al Dios vivo y verdadero, y les recuerda algunas cosas de cómo su servicio a los santos, a los que llegaban a visitarles, a animarles, ¿verdad?, de cómo se ocupaban de sus necesidades también del apóstol Pablo, enviaban algunas ofrendas, o sea, muchas maneras de poder servir, ¿verdad? Y entonces, mi pregunta es, ¿verdad?, si nosotros hiciéramos un diario de lo que sucedió en la semana, ¿cuántas de esas cosas fueron para servir? Aquellas cosas que le agradan a Dios, que es un servicio, ¿verdad?, con reverencia, con agradecimiento.
con un temor, ¿verdad? Pero un temor verdadero de que nos apartamos de lo que es mal. ¿Servimos al Dios vivo y verdadero? ¿O cuántas de esas cosas se refieren a que nos servimos a nosotros mismos? Que solamente buscamos, ¿verdad? Nuestro beneficio. Y no fue para servir al Señor. ¿Cuántas de esas cosas sí pueden escribir y podemos poner, ¿verdad? Lo hice porque todas estas cosas son para el servicio a mi Señor. ¿Verdad? Ese es mi ánimo, amados, ¿verdad? Recordarles, ¿verdad? Yo creo que sabemos a lo que hemos sido llamados para servir. Y servimos a un Dios vivo y verdadero. Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para servir al Señor. Que Dios les bendiga. Si alguno tiene algún pensamiento, alguna otra idea, alguna otra palabra de ánimo, pues, o algún testimonio en base a lo que se acaba de compartir, lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a cantar ese himno que dice: al Cristo vivo sirvo, al Cristo vivo sirvo. ¿Sí está? No me acuerdo que lo dejamos. O ya le dieron corto. ¿Eh? ¿Lo quitaron? Ah, bueno. Otro que se refiera más o menos a